Caso Joy. Gracias. Ok, ese problema, tarea 8, problema 41, es un Thevenin. Dice, el circuito que le estoy dibujando en este instante tiene una resistencia, terminales AB, resistencia de 10K, una fuente independiente de 1 volt, otra resistencia, pero esta es de 20K, aquí hay un voltaje de que le llamamos V1 y una fuente dependiente de 0.02 V1, ese es su valor, y baja. Asumimos que son amperes porque pues, es fuente de corriente, ¿verdad? Y su valor tiene que estar en amperes. Bueno, si el valor dice que es 0.0008, será 0.8 miliamperes, ¿no? O algo así. Entonces, pero ahorita, pues, al no tener unidades, sabemos que es amperes enteros, digamos, no en miliamperes o microamperes. Bueno, entonces nos piden que, de acuerdo a esa cosa, encontremos como inciso A la potencia de la D. ¿Cuál sería la potencia de una resistencia de 1K que conectáramos entre las terminales A y B? Y lo mismo, pero para ahora una resistencia de 4.7 K. Y lo mismo, pero ahora para una de 10.54 K. O sea, hay que contar el equivalente de Thevenin de eso. Porque lo que podríamos hacer es conectar esa resistencia de 1K y resolver el circuito como, no sé, 3 mallas y 3 nodos, bueno, perdón, como 3 mallas o como nodos, o con el método que se les ocurra, ¿no? Y luego conectarla de 4.7 y luego conectarla de 1054 y resolver esos 3 circuitos de forma diferente. Pero eso toma mucho tiempo. Entonces, mejor lo que hacemos es, decimos, vamos a encontrar el equivalente de Thevenin a la derecha de eso. Es un caso del que tiene fuente dependiente e independiente. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar tanto el voltaje de circuito abierto como la corriente de corto. O sea, vamos a encontrar, disculpen, este voltaje de aquí, que se llama el voltaje de circuito abierto, y ahorita en otra pantalla vamos a encontrar la corriente de corto. ¿Cómo encuentro el voltaje de circuito abierto? Pues tengo que primero que darme cuenta que el voltaje de circuito abierto es igual al voltaje 1. Miren, mismo nodo, mismo nodo. Entonces es el mismo voltaje, B o C, que B1. Recuerden que OC significa open circuit o circuito abierto. Ok, entonces, pues hay que hacer ese cálculo. Hay que resolver ese circuito que ahora nada más es de 2 mallas o de 2 nodos, ¿no? O como lo quieran ver. A mí se me ocurre, a mí y a Francisco, su profe, resolverlo por transformación de fuentes. ¿Por qué? Porque pues, me gusta sufrir y no quiero hacer mallas ni nodos porque no me gusta, salvo cuando es muy sencillo. Entonces lo vamos a resolver por transformación de fuentes. Entonces, aquí tengo mi resistencia de 10. Voy a dejar aquí indicado, de todos modos, que quiero este voltaje, que ya sé que este es VOC, ¿sale? 10K más menos 1 volt. Voy a poner aquí mis 20K porque esto es lo que voy a transformar. Aquí voy a poner okay. Voy a ponerlo así. Voy a transformar la de corriente que está en paralelo con una resistencia, eso se puede transformar, ¿verdad? Se le puede hacer un source transformation. Voy a poner la polaridad
como a mí me gusta ponerla, que es positivo arriba, negativo abajo. ¿Sale? Para eso, y recordando que las transformaciones de fuente se hacen con la ley de Ohm, pues yo sé que el voltaje va a ser la corriente, que es 0.02 V1, o en este caso, como V1 es igual a VOC, pues le pongo VOC, pero como le cambié la dirección, observen, aquí estaba hacia abajo y aquí está, digamos, al revés. Entonces, eso se compensa con un signo menos, ¿verdad? Entonces ya tengo la I de la ley de Ohm, y lo multiplico por los 20K. Estos 20K. Y esta es la I, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de la fuente de voltaje. Entonces ya tengo una sola malla. Entonces, ahora sí, hago una malla, o lo que es lo mismo, una ley de voltaje de Kirchhoff, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces empiezo de aquí y voy hacia la derecha. Bueno, eso no está bien dicho, ¿verdad? Voy en el sentido de las manecillas de reloj y hago digamos, la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces digo, a ver, 10K y minúscula, ¿no? Para que no se confunda con la I mayúscula, ¿no? Que en teoría es lo mismo, pero bueno. Eh, Más un volt, más 20K y aquí dice más, entonces le pongo un más y multiplico menos 0.02 VOC, 20K igual a 0. ¿Ok? Eh, pero VOC, aquí está, VOC es por ley de Ohm, es igual a 10K por I, o sea, es esto. Solo le falta hacerle un pequeño ajuste, así VOC sí es eso, pero hay algo que está mal. ¿Qué está mal? Observen cuando VOC, cuando la corriente I pasa por aquí, miren, esa es la corriente I. ¿Cuál es el problema de que VOC sea 10K por I? Sí, R por I, se hace I por R. ¿Qué nos falla cuando decimos esto? ¿Cuál es el error que tiene o qué le falta a la expresión que el voltaje de circuito abierto es resistencia 10K por corriente I? ¿Sería cambiar los valores? Mm, ¿Sería ponerle un signo menos? Eso, Jorge, el signo menos, porque la convención pasiva dice que la corriente entra por la terminal positiva y VOC tiene la terminal positiva arriba, ¿no? Entonces la corriente debería entrar por arriba, pero no, está entrando por abajo. Así el voltaje como está definido, positivo arriba y negativo abajo, y la corriente como yo la puse con el sentido de las manecillas del reloj no coincide. Entonces para arreglar eso, aquí le pongo un signo menos, ¿sale? Entonces esa ecuación, puedo hacer dos cosas. La puedo sustituir directamente el VOC aquí, pero eso me va a dar como resultado una I. Eso lo puedo hacer y no pasa nada. O podría yo despejar la I, despejo la I y lo sustituyo aquí y aquí. Para el caso es lo mismo, ¿eh? Vamos a sustituir la VOC dado que ya está despejada. Realmente es lo mismo, ¿eh? Entonces me queda 30KI, porque es 10K y 20K, ¿sale? Más 1, menos, ¿ok? 0.02 por 20K. Ah, eso está complicado, ¿no? Bueno, pero tienen calculadora y normalmente no está complicado. Sería 20 por 0.02 por 1000. Sí, 20K. 20,000 por 0.02. Son 400. Y VOC es
menos 10,000 y igual a 0. ¿Ok? Entonces esto me daría 30K más, aquí está el menos y el menos, 4,000K y igual a menos 1. Ah, perdón, pero ya la I, aquí me faltó la I, disculpen. O sea, son 4,030KI igual a menos 1, o I es igual a un chorro, ¿no? Bueno, más bien un número muy pequeño. 4030K. Y esto me quedaría, pues esa división fea, ¿no? Pero bueno, ahorita la vamos a dejar así porque lo que yo quiero es B o C. Entonces, metemos la I aquí y encuentro B o C, que es menos 10K por menos 1 entre 4030K. Cancelo las Ks y me queda que B o C es 10 entre 4030. Ok, se va el 0, se va el 0 y me queda 1 entre 430. Hago eso otra vez en mi calculadora y me queda que 1 entre 430 es 2,32 milivolts. Eso sería el voltaje de circuito abierto, ¿ok? El voltaje de circuito abierto. ¿Alguna duda de este? Les repito, lo pueden hacer por el método que se les antoje, ¿eh? Este es Profe, un... Dime, ¿cuál cero fue el que eliminó? Los de Mm, hasta la derecha, ¿no? ajá, y este. Entonces no quedaría como 403. Ah, perdón, sí. Ajá, gracias, perdón. Sí, entonces les da 2,48. Muchas gracias. Déjame ver si el redondeo es correcto. 1 entre... Era 2,48, sí. Gracias, 2 puntos. Gracias, ¿eh? Parezco Sí, disléxico. profe. Digo, que no es que esté mal que no sea disléxico, ¿verdad? Pero creo que no lo soy. 2,48 milivolts. Muchísimas gracias. Y efectivamente es 2,48 milivolts. Sí, es el voltaje de circuito abierto. Entonces, este dato lo guardamos porque lo vamos a ocupar, ¿ok? ¿Dudas de esto? Lo importante que ven aquí es que no hice los sistemas de ecuaciones. Así es una ecuación con una incógnita. Si quieren, pueden hacer mallas o nodos. Y pues les va a quedar lo mismo, obviamente. Depende de qué método prefieran. Esa es su elección. Aquí solo tienen que hacer Thevenin, porque pues si no tienen que hacer 3 circuitos. Ahorita van a ver cuando encontremos la respuesta final. Entonces, digamos, abajo ya en su examen, yo aquí tengo que quitar esta pantalla y poner una nueva. Voy a sacar la corriente de corto. Entonces, oculto esta, creo una nueva y digo, ahora vamos a hacer la corriente de corto. Esta va a ser mi corriente de cortocircuito. Y vamos a encontrar esa corriente de cortocircuito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Darnos cuenta de que la resistencia de 10K está en paralelo con un corto. ¿Están de acuerdo? Es decir, esta de aquí se va, porque está en paralelo con un corto. Entonces, el voltaje B1 es el voltaje que tiene el cortocircuito. ¿Qué voltaje tiene un cortocircuito? ¿Quién me puede contestar eso? El voltaje de un cortocircuito. 0, ¿no? Exactamente. Eso sí, a ver, esto no es difícil, pero pues tienen que saberlo.
nada más, el voltaje de un cable, así de un alambre, ideal, claro, con resistencia cero, que no existen, pero bueno, pueden tener una resistencia tan pequeña que la pueden ustedes idealizar o la pueden ustedes despreciar y decir que es cero, efectivamente. En este caso, ustedes dicen, como es un circuito ideal, B1 es cero, ¿ok? Y eso tiene otra consecuencia, que esta corriente vale cero, porque si B1 es cero, la corriente vale cero. Y una corriente de cero, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a esa fuente dependiente? ¿Qué le hago? ¿La convierto en un cortocircuito o en un circuito abierto? Abierto. Exactamente. Entonces, la convierto en un circuito abierto, en un open circuit. ¿Sí? Entonces voy a redibujar el circuito y me va a quedar así. Primero mi fuente, de más menos 1 volt. Luego, aquí está mi terminal A, aquí está mi terminal B, y aquí está mi resistencia de 20K. Esta es la corriente de corto. ¿Cómo calculo mi resistencia de corto? ¿Quién me puede decir? Si no me contestan en unos 10 segundos más, me voy a enojar. 5, 4, 3, 2, 1,5. ¿Sería la de 20K? La resistencia que pasa por la de 20K, a ver, ¿y cómo la calculo? ¿Con qué fórmula? Con la ley de Ohm. Exacto. Y es igual a B entre R. O sea, hace 1 entre 20K. La corriente I, que está en la fórmula, ¿va a ser ISC o hay que cambiarle el signo? A ver. Para contestar eso, ustedes díganme qué polaridad le pongo a la resistencia. ¿Le pongo menos más o más menos? Menos más, ¿no? O sea, ¿la roja o la azul? La roja. Exacto. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que pues, la terminal negativa está aquí, ¿no? Y la terminal positiva pues está acá, ¿no? Miren. ¿Vieron? Entonces, la convención pasiva se cumple para ISC, miren. ISC, ISC, ISC. Entonces, este efectivamente es ISC. Entonces, pues es 1 entre 20K. ¿Cuánto vale 1 entre 20K? No sé, pero ahorita les digo. 1 entre 20 es, serían 50 miliamperes. Entonces, ya tengo de la pantalla anterior, voy a ocultar esta. Bueno, pero antes, ¿alguna duda de esta pantalla? ¿Dudas, dudas, 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 dudas? Una pregunta, ¿no importa si varía algunos decimales? Pero me salió el mismo resultado. ¿En qué? ¿En qué parte? En esa misma parte, a mí me salió 49.627. Oh, bueno, es que es 1 entre 20. Entonces, 1 Ujú. entre 20 es 0.05. Bueno, pues, ahorita Entonces, así te tiene que dar exacto, porque pues, es que es un medio. Si te das cuenta, es uno entre 2, pues es 0.5. Nada más que pues tiene más ceros, entonces pues ya los ceros los compensas con el prefijo, ¿no? Que es mili. De hecho, si te fijas, le podemos quitar aquí el cambio. Entonces, 1 entre 20.
Y el K sube, cuando el K lo tienes abajo, el K lo subes, yo voy a decir lo subes arriba, pero de modo que lo subas abajo, ¿verdad? Lo subes, sube como mili. Si tienes un mili arriba, lo bajas como K. Si tienes un micro abajo, lo subes arriba como, lo subes arriba otra vez. Si tienes un 1 entre micro, es igual a un mega. Y así sucesivamente. Entonces, eso es 1 entre 20 milis y 1 entre 20 eh, 1 entre 20 es, de hecho, espérame, creo que aquí Francisco se equivocó, espérate tantito. Eso me pasa porque no borrar pasos. A ver, déjame lo hago como Dios manda. Espérate. Vamos a ver si la respuesta es realmente la correcta. A ver. 1 entre 20 milis. Y 1 entre 20 es, claro, estoy mal yo. A ver, 1 entre 20 milis. Y esto es 0.05 milis o 50 micros. Es 50 microamperes. Punto 5, 0.05. Son 50 microamperes, perdón, ¿eh? A ver si no es que estoy hasta más mal todavía, pero no, según yo sí es así. Uno entre... Sí, son 50 micros, discúlpame, ya ves. Lo que lo hacer mental lo hice mal. Lo correcto es lo que te acabo de decir. 1 entre K, el K sube como mili. 1 entre 20, pues es 0.05, porque un medio, pues es 0.5, ¿no? Pero como tienes un 0 más, un 0 adicional abajo, pues el punto decimal se corre uno a la izquierda. Esto también es, estos son 50 miliamperes, pero como ya tenías aquí otro mili, es 50 mili, digamos, ¿no? Y esto se llama micro. Recuerda que mili es 10 por 10, es 10 a la 3. Entonces, este 50 mili, digamos, que eso no existe, es 50 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Y estos se suman, que es 50 por 10 a la menos 6, que es micro. Digo, si no lo pueden hacer mental, mejor háganlo con la calculadora y se quitan de problemas, ¿eh? Punto es que es, la respuesta correcta es 50 micros, ¿eh? Esta es la buena. Ahí, pues, profe, se lo fue porque no va a ser mental rápido. Ya tienen ISC. Regresamos a la pantalla anterior, digamos, para recordar cuánto era el circuito abierto, es 2.48 miliamperes. 2.48 miliamperes, digo, 2.48 milivolts. 2.48 milivolts. Entonces, vamos a ver cuánto vale la resistencia de Thevenin, que es la que no podemos sacar si no sacamos el voltaje y la corriente, 2.48 milivolts. Entonces, la RTH, por ley de Ohm, siempre es la ley de Ohm, pues es la ley de Ohm, ¿verdad? Va a ser el voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito, que es el 2.48 mili entre los 50 micro. Y pues a ver cuánto da eso. Pues da 2.48 entre 50. Nos da 49.60 ohms. Y ya con eso, aquí voy a poner el equivalente. Pueden poner el equivalente de Thevenin o de Norton, el que les venga en gana. ¿Ok? Voy a poner el equivalente de, pues el que quieran. Pues vamos a poner el de, el de Thevenin. Entonces tengo mi fuente de voltaje, que es VOC,
Déjenlo hago un poco más decente, ¿no? 2.48 milivolts. Mi resistencia de 49.60 ohms. Y aquí vamos a poner la RL, donde RL son los tres valores de hace rato, el de 1 no sé cuánto, la de 1K, 4.7 y 10.54. Entonces, la potencia de RL para el inciso A va a ser el voltaje en RL. ¿Cuál es el voltaje en RL? Ah, es donde sí lo quiero, es decir, 1K, porque inciso A es 1K, ¿no? Entre 49.6 más 1K por este es el voltaje, ¿no? Por el voltaje, acuérdense que es al cuadrado. La fórmula de potencia para voltaje es potencia es igual a B cuadrada sobre R, sobre RL en este caso, sobre 1K. Entonces, hacemos ese cálculo y me da 1K entre 49.6 más 1K. Todo eso es el voltaje. Ah, pero me faltó algo, ¿verdad? ¿Qué le faltó al divisor de voltaje? Al divisor de voltaje le faltó multiplicarlo por los 2.48 milivolts al cuadrado sobre 1K, ahora sí. Por 2.48 milivolts, ahora sí, todo al cuadrado. Por el 1K. Y me da la respuesta de esa cosa horrorosa. Me da. Esperen, porque estoy viendo. No, vamos a borrar. Ah, lo puse en por, no entre. Nos da 5.58 nanowatts. Si meten eso que les escribí ahí. Ahora, exactamente lo mismo, pero en vez de escribir un K, porque en el inciso B no es un K, en el inciso B es, déjenme buscar el problema, es 4.7. Entonces, en vez de un K ponen 4.7, en esa fórmula que se acabo de apuntar. En vez de 1, 4.7, en el numerador, en el denominador también hay un K, y en el denominador total, es decir, la división total de todo, pues sí está de aquí, le pone también 4.7K. Y les da 1.28. A mí me dio Nano. 1.279 nanowatts. ¿En cuál, en cuál? En esa que dijo del 4.7K, a mí me dio, Acuérdate que le tienes que cambiar aquí, aquí y aquí. ajá, Entonces le cambias 4.7 ahí, 4.7K abajo y en las tres que te marqué y te da el 1.28. Lo acabo de hacer en mi calculadora. Checa que lo hayas metido bien. ok. Y finalmente en el inciso C le pones el 10.54 que quieren y les da, por ejemplo, que les dé lo que dice el solver famoso. Bueno, lo que tienen ahí en las soluciones de la tarea. Y está más feito, pero bueno. Se les da, para el inciso C, sí está bien el solver, ¿eh? El inciso C les da, lo pueden apuntar como 0.578 nanowatts o como 578 pico. Recuerden que pico es por 10 a la menos 12. Picowatts. Así, están bien las tres respuestas. Y aquí vemos
¿Por qué nos conviene sacar un equivalente de Thevenin? Porque ya nada más nos dan diferentes valores de la resistencia esa que le estamos colgando, la resistencia de carga, literalmente load es carga, ¿no? Le cargamos o le colgamos, y ya nada más vamos cambiando el valor de esa resistencia y obtenemos la potencia, o lo que querramos hacer con ese circuito equivalente. Por eso se llama el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton. Entonces no tuvimos que resolver 3 circuitos distintos, resolvimos uno solo, y con ese un solo circuito resuelto, el equivalente, ya podemos encontrar lo que nos pidieron. 1, 2, 3 veces, 5, 10, 20 veces. Entonces, por eso es que el equivalente de Thevenin es una de las 1001 razones por las que es importante saberlo sacar. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este problema? Mis queridos alumnos. No, Doc. Ahora, alguien me pidió el 949 según yo, pero no es cierto, me equivoqué. Es el 948. Sí, porque el 949 no está en la tarea. Ok, entonces el 948. Entonces, vamos a hacer el 948. El 948 es de máxima transferencia de potencia, que es lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo. Tarea, tarea 9, problema 48. Problema 48 es, estudia el circuito que está ahí, que es el siguiente, que es una fuente de corriente que va para abajo con un valor de 4 amperes. Una resistencia de 1K. Una fuente, lo bueno es que aquí todas son independientes, lo que hace mucho más fácil el análisis. Y aquí voy a poner unas terminales. Bueno, voy a ponerlas acá. Esas no vienen en el dibujo, pero yo las pongo ahí. Porque seguro, como dice ROUT, pues seguramente ahí nos quieren preguntar algo. Vamos a ponerle valores, los valores que vienen ahí. 2 volts, 2K, 1K y ROUT. Ok. 948. Ver ese circuito, estudiar el circuito y determinar el equivalente de Norton. ¿Ok? Que se le conecta a esta resistencia. Traducción, encuentre el equivalente de Norton entre estas terminales. ¿Sale? Vamos a llamar terminales AB. Y seleccionar el valor para que la potencia sea máxima. Esas son las preguntas. Norton y potencia máxima. Bueno, replanteo o les lo digo de forma correcta. Equivalente de Norton y cuál es el valor de la resistencia que nos da una potencia máxima. Ok, para encontrar el equivalente de Norton, recuerden que usamos esto del cortocircuito. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, hacer el corto, ¿no? Hacemos el corto. Y ahí está. ¿Quién me puede decir, así como le dicen los matemáticos, por simple inspección, o sea, nada más viéndolo, qué voltaje tenemos en la resistencia de 2K? A ver, en lo que la piensan, denme 30 segundos en lo que voy a tomar agua porque tengo mucha y no traje un vaso. Piensen qué resistencia tiene la de 2K, o sea, hace esta de acá.
Listo, ya regresé. ¿Qué voltaje tiene? Digan. Hablen. ¿No? A ver, vamos a poner que el nodo de hasta abajo, para variar, es nuestro nodo de referencia. O sea, hace referencia. Entonces, aquí, ¿cuántos volts hay? Pues 3, ¿no? Porque miren, 3 volts. Y este nodo, que es este nodo, pues aquí entonces hay 0 volts, ¿no? Porque es la referencia. Y aquí está una fuente que sube este nodo a 3 volts. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Que el nodo de 3 volts sea 3 volts, que les dije. Este de aquí. Llamando a mis alumnos. Bueno. Sí, profesor. Ok. Ahora, vean la fuente de 2 volts. ¿Qué pasa en esa fuente? Es decir, ¿qué le pasa al nodo de aquí, de esa fuente de 2 volts? Esa fuente, con respecto al nodo que está aquí, que le voy a poner un signo de interrogación, ese nodo, ¿a qué voltaje está? ¿Qué le hace la fuente o qué pasa en esa fuente y ese nodo? ¿La fuente baja ese voltaje o lo sube, el de 3 volts? Vean cómo están los signos. Más, menos. No más hay de 2 opciones. A ver, piénsenla y díganme alguna, Dios mío. O díganla así al picante, ya saben. A ver. ¿Qué pasa ahí? Vean cómo de aquí a acá lo subió. Porque pues este es menos y este es más, ¿no? Aquí sube. Entonces, de aquí a acá, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a subir o lo va a bajar? ¿Lo va a bajar? Entonces, ¿a qué voltaje está el nodo en cuestión, el del signo de interrogación? ¿A -2? Pero si este nodo estaba a 3 y lo baja a 2, ¿a qué voltaje está? ¿A 1? A 1 volt. Entonces, este nodo está a 1 volt. Entonces, la resistencia de 2K tiene 1 volt a través de sus terminales. Es decir, la resistencia de 2K tiene 1 volt ahí. Entonces, como sé, entonces ya puedo saber, por ejemplo, si quisiera, qué corriente tiene. Pues le podemos llamar esa corriente la corriente de 2K. Si quisiéramos saberla. Digo, ahorita no sé si la vamos a necesitar o no, pero le estaba preguntando para ver cómo andan, lo que tiene que repasar más, qué corriente y qué voltaje tienen ese de 2K, sin hacer ningún cálculo. Bueno, el cálculo fue una resta de 3 menos 2, ¿no? Bueno, entonces, pero a mí mi pregunta sigue siendo cuál es mi corriente de corto, y eso todavía no lo sé. ¿Sale? ¿Cómo le podemos hacer para encontrar esa corriente de corto? Esa es realmente la pregunta. Entonces, vamos a intentarlo hacer. ¿Qué método podríamos ocupar? ¿Qué se les ocurre? ¿Mallas? ¿Nodos?
¿Algún otro? Transformación de fuentes, superposición. Tengo que encontrar ISC. A ver, ¿qué método usamos? O algún método, o no usamos ningún método en el sentido de que nos vamos a lo básico, a la ley de Ohm, digamos, y a la ley de voltaje de Kirchhoff y de corriente de Kirchhoff. A ver, ¿qué harían en este problema? Corriente de corto. Mallas y nodos jala, ¿eh? Así, lo pueden usar. Eso va a funcionar. Se van a tardar un rato, pero o capaz que no se tardan, porque lo que se tardan en pensarlo, puede ser que ya estuvieran ustedes ahorita a mitad de mallas o a mitad de nodos. El problema es, si les fallan los sistemas de ecuaciones, pues ya murió, ya se fue, ¿no? Miren, fíjense bien. Quedamos que este nodo está a 3 volts, por lo tanto este está a 3 volts. ¿Sale? Yo ya sé cuánto vale I2K. ¿Por qué? Porque sé que I2K va a ser igual a 1 volt sobre 2K. O sea, se va a hacer medio miliamper. Quedamos que un K abajo es un mili arriba. Va a ser medio miliamper. Bien. También sé que como este voltaje de aquí son 3 volts, la corriente que va por la de un K la puedo sacar. Es 3 volts sobre 1 kilo o 3 miliamperes. Entonces, fíjese lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir, a ver, espérate tantito. Esta corriente que va aquí se le suma a esta corriente que va acá. Entonces yo sé cuál es la corriente que fluye por aquí. Vamos a llamarle I mayúscula. I mayúscula es igual a 4 amperes más la corriente de un K. ¿Cuánto es eso? Pues a ver, serían, sí son 4 amperes. Está medio grande, ¿no? Sí, son 4 amperes. No, está bien. Entonces sería, pues, bueno, 4 más 3 miliamperes, ¿no? No voy a poner el resultado, ya. Pero luego, esa corriente, la I mayúscula, se le puede sumar a esta corriente que va acá, que quedamos que se llama I2K. Y esa le vamos a poner, a la suma le vamos a llamar, no, ya no le tenemos que poner nombre, se llama ISC, pero en esa dirección, como va opuesta, a esa le llamamos menos ISC. ISC negativa es la I grandota más I2K. Pues ya estuvo. Entonces, tengo que sumar 4 amperes más I1K más I2K. O sea, tomo y digo, a ver, 4 amperes más 3 miliamperes más medio miliamper. Y ese ya sin el signo es la suma de todo eso con un signo menos. Es 4.004. Y no tuve que usar ninguna de los métodos, digamos, de resolución de circuitos. ¿Ok? ¿De acuerdo?
¿Alguna duda sobre eso? Estimados alumnos. Toc, toc. ¿Me escuchan? No, Doc, todo bien. Ok. Entonces, pero quiero que vean que esto, como ya se ha repetido como 10,000 trillones de veces, eh, pues es pues pensarla otra vez, ¿no? Eh, aquí fue darnos cuenta de que había un volt. Y al haber un volt, pues sé que la corriente va a ser medio miliamper. Luego sé que aquí hay 3 volts, entonces sé que la corriente va a ser, pues, 3 entre 1K, o sea, hace 3 miliamperes. Luego sé que aquí, pues aquí dice 4 miliamperes. Y las corrientes, pues como van para abajo, porque los voltajes, la polaridad y la convención pasiva dice que las corrientes pues van hacia abajo, tanto esta como esta, pues hace que las corrientes se tengan que sumar, se van sumando, 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 y pues lo que me da es esa corriente de corto. Y pues ya, no hay de otra. Me explico. Eh, y ahora lo que nos quedaría por hacer es encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de hecho lo puedo creo que hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Miren. No es cierto. Vamos a hacerlo en una pantalla nueva. Entonces, para la resistencia de Thevenin, abro las terminales, ¿sale? Y digo, quiero encontrar mi resistencia de Thevenin vista desde las terminales, RTH. Hay que matar las fuentes. Las fuentes de voltaje se matan como cortos y las de corriente como circuitos abiertos, ¿verdad? Entonces, ese circuito lo redibujamos para que no se vea tan horrible y me queda así. AB. Aquí es en donde estaba la fuente de corriente que ya voy a quitar eso que dibujé porque pues ya no está, ¿no? Esta es la de 1K, esta es la de 2K. Aquí estaba una fuente de voltaje y aquí estaba la otra, ¿sale? Entonces, ¿cuál es RTH? Pues es bien fácil, es 1 en paralelo con 2, ¿no? Y el paralelo de 1 con 2 es, espérate, es 2/3 de kilo ohm, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equivalente de Norton? Pues el equivalente de Norton es fuente de corriente de menos 4,004 amperes, resistencia de 2/3 de kilo ohm, y aquí, bueno, realmente no se pone así, ¿eh? Y aquí sus terminales AB. Ese sería el equivalente de Norton. Fuente y resistencia de Thevenin. Ahora, ahorita checamos porque creo que no está igual en las respuestas que les di la corriente, pero bueno, ahorita vemos eso. El inciso B nos pide cuál es el valor de la resistencia que nos daría la potencia máxima. Eso es muy sencillo.
Lo que le llaman R max es igual a R de Thevenin. O sea, es esta. O sea, es 2/3 de kilo ohm. Siempre. La potencia máxima se obtiene con una resistencia que le llamamos R max, porque es de la potencia máxima, que es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, la respuesta pues ya la tenemos. Digamos, ese es el inciso B y este sería el inciso A. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta del inciso B. Lo que quisiera nada más revisar es el inciso A de las corrientes. Pues sí, ¿no? Medio, 5. A ver, más por puro ocio. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a transformar esa fuente que serían un chorro de volts, ¿no? Menos 4000 volts, ¿no? Un K. 2 volts. 2K. Más menos. 3 volts. Y de corto. A ver. ¿Están de acuerdo? Entonces, entonces, aquí seguimos teniendo lo mismo. Aquí seguimos teniendo mi I de 2K, está bien. Pero aquí la I de 1K ya la perdimos. Ya no es la misma. Ahora está sujeta a otro voltaje, que sería la diferencia de estos dos. ¿Qué voltaje hay ahí? Vamos a ponerlo para acá. Entonces, ¿se acuerdan que es cola menos punta? Sería esta corriente que le vamos a llamar I de un K', I de un K' es igual a cola menos punta, o sea, hace menos 4000 entre un K. Qué interesante eso. Sería, pero da lo mismo, ¿no? 4002 entre un K es 4.002, ¿no? Más el I de 2K, que es otro, sí, ¿no? 4.002. 4000 más 2. 2 menos menos. Ajá. Ok. ¿Cuánto es 4.002 más medio mili? Ahora me da otro número ligeramente distinto, cosa que se me hace raro, porque me da... Si aquí nada más le sumo el medio, ¿no? Porque sería esta más esta. Ah, no es cierto, perdón. Aquí es 3, disculpen, porque es este voltaje, que son 3. Entonces aquí es 4003 más medio mili.
No, está bien. Entonces me da otra vez el 4.004 amperes. Sí, está bien. Ay, sabe, pues, según yo está bien, estoy bien yo, ¿eh? De todos modos, si le encuentro algún error, lo voy a revisar. Ya veo por qué en el solver les da medio, da 500 microamperes. Eso me hace muy extraño. Lo reviso. No veo el motivo, causa, razón de por qué les debe dar eso. Pero bueno, lo checamos, ¿ok? Vamos a hacer otro, que sería el 827. 827, 827, 827, 827. 827, ok, que es otro Thevenin, y dice así. Otro Norton. Ay, qué bueno que venga tantos Norton. Otro Norton. A ver. El 27 dice. El Norton de la figura 570. De la figura 570, 827. La figura es esta. Una fuente de voltaje independiente así para arriba. Una resistencia. Una resistencia. Otra resistencia. Otra resistencia. Esta es en paralelo así. Esta es de 1, 0.8 ohms enteros, es decir, no son Ks. 5 y 5. 2, este es RL. Y esta se llama corriente de carga. El 827 nos piden el equivalente de Norton para la red que se conecta a la resistencia de carga. Y también obtenga el equivalente de Thevenin. Y luego utilice diferentes valores de RL para obtener la corriente IL. Entonces, RL puede ser 0, 1, 4, 9, 23, esto es 3, o 8.107. Ya sabemos que no vamos a sustituir esos valores para encontrar y resolver el circuito 4 veces, ¿verdad? No tiene caso. Vamos a encontrar el equivalente. Ya después de eso, podemos encontrar IL de una forma más sencilla. Y quieren el Norton y luego el Thevenin. Entonces, comenzamos. Ahora vamos a hacerlo al revés, entre comillas. Es decir, vamos a abrir primero el circuito y vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo? Vamos a abrir vamos a matar nuestras fuentes. Es decir, la fuente de corriente independiente es un circuito abierto. Puede ser un open circuit. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el equivalente de esas resistencias, cosa que vimos en primer parcial y que yo quiero pensar que ustedes ya saben hacer súper fácil. Estas están en paralelo. Entonces, es 5 en paralelo con 5. Esto es 2.5 a secas. El circuito nos queda entonces así. Tengan mucho cuidado, no pierdan las terminales, por favor. Es algo bien común cuando están haciendo equivalentes de Thevenin. Esta es la de 2.5, esta es la de 0.8 y esta es 2. ¿Quiénes están en serie? Como no pueden perder las terminales AB, las que están en serie son estas dos. Si hacen otra cosa, van a perder la terminal A o la terminal B, o las dos. Entonces, solo están en trenecito, la de 2.5 y la de 8. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí no pongan el igual.
5 paralelo con 5 es 2.5. Ok. Entonces van a ser ahora 0.8 más 2.5, que sería 3.3. 3.3, ¿no? Y luego les va a quedar en su nuevo dibujo que hagan, les va a quedar así, así, y siguen teniendo sus terminales AB, la de 3.3 y la de 2. Y ahora sí, la de Thevenin va a ser igual a 2 en paralelo con 3.3. Y eso les da 1.245. Entonces, mucho cuidado cuando estén encontrando esos equivalentes, por favor, porque pasa mucho que se les pierden las terminales. Es el equivalente, digamos, una de las partes del equivalente de Norton o de Thevenin, la resistencia de Thevenin. Ya la tenemos. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que como nos piden Norton, vamos a hacer el cortocircuito. Entonces, ¿de esta parte hay alguna duda? ¿De cómo saqué el equivalente de la resistencia de Thevenin? ¿O cómo encontré la resistencia de Thevenin más bien? ¿Duda, duda, 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 duda? Asumo que su silencio es que no hubo duda. Entonces, saquemos la corriente de corto. En ese caso, quito la resistencia y literalmente hago un corto. Esa IL es la ISC, que es la que tengo que encontrar. Por aquí va, ¿verdad? ISC. Que tenemos que darnos cuenta primero que el corto lo que hace es mata esa resistencia, ¿verdad? De 2. ¿Por qué? Porque está en corto. ¿Ok? Luego, simplificamos un poco el circuito. ¿Cómo? Quitamos esta de aquí, porque están en paralelo la de 5 y la de 5. Esto lo acabamos de hacer, ¿no? Y sabemos que este es 2.5. La corriente que fluye por la resistencia de 2.5, esta de aquí, se sigue por acá, se sigue por acá. O sea, esta que va por la resistencia de 2.5 es la resistencia de cortocircuito. Y esta corriente se va para acá y se va para acá. Entonces es un divisor de corriente. ISC se saca con un divisor de corriente. Es una fracción de 1. ¿Qué fracción? En donde no la quiero, entre la suma de las dos resistencias en cuestión. 0.8 entre 2.5 más 0.8 por 1, que son 242.4 miliamperes. Entonces ya tengo mi equivalente de Thevenin, perdón, de Norton. Mi equivalente de Norton es una corriente cuyo valor es ISC, en paralelo con una resistencia que va a RTH, y les recuerdo el valor de RTH. RTH era 1.245 ohms. Ya tengo mi equivalente de Norton. Oiga, profe, pero me pidieron también el equivalente de Thevenin. ¿Tengo que volver a hacer todo? Claro que no, porque viene a salvarnos ohm. El voltaje de Thevenin
es corriente por resistencia, o sea, B de circuito abierto, que es voltaje de Thevenin, pues es ISC por RTH, o sea, el 242 punto no sé cuánto por el 1245. O sea, es 301.9 milivolts. Ah, entonces ya tengo mi equivalente, este sabe, ¿no? Ya tengo mi equivalente de Thevenin, es voltaje de circuito abierto, y aquí va RTH. Ya tengo mis dos equivalentes. Y ya, y la otra pregunta que no me acuerdo cuál era, que querían que encontrara qué. Ah, sí, que encontrara la corriente para todas esas resistencias. Bueno, pues ya tendré que hacer pues un divisor de. Yo creo que lo más fácil es hacerlo con el Norton. ¿Cuál es la corriente L si yo aquí le cuelgo la resistencia RL? Ah, bueno, pues un divisor de corriente, una fracción de ISC, donde no la quiero entre los diferentes valores. Si no le pongo resistencia, si RL vale 0, que una resistencia valga 0, más bien, si la resistencia vale 0 es que es un cortocircuito, ¿no? Si la resistencia vale 0, es un cortocircuito, es un alambre ideal. Entonces, si la resistencia vale 0, por pura lógica, escuchen, si la resistencia vale 0 es un cortocircuito, entonces RTH está en paralelo con un corto. La respuesta debe ser ISC completa. Hagámoslo matemáticamente. Y RTH es 1.245 entre, bueno, miren, ni siquiera lo tenemos que realmente meter en la calculadora. 1 y ISC. Ya, cierre le vale 0, ¿no? Ahora, si vale 1, ahora sí pues lo metemos en la calculadora. Por el valor de 242 no sé cuánto. Y me da, ahora si RL es igual a 1, eso implica que la corriente de carga, si ponen RL 1, les da 134.4 miliamperes y así sucesivamente con divisor de corriente porque el equivalente de Norton nos muestra que RL se calcula con un divisor de corriente. Y así con cada valor que nos diera. Y ya. ¿Ok? ¿Alguna duda de este? Estimados jóvenes. Nada. Bueno, dado el tiempo, ya no me va a dar tiempo de hacer los demás, pero el 39 les digo cómo se haría. El 839 el 839 es encontrar el equivalente de algo, Thevenin y Norton, que ya saben que se hace uno y se puede hacer el otro, de esto. Esto es 10Bx, esto es 21 ohms. Como esto no tiene fuentes independientes, tiene que excitarlo. Y dice que Bx, esta depende de este voltaje. Entonces hay que excitarlo con o una fuente de 1 amper, o una de 1 miliamper, o una fuente de voltaje de 1 volt. A ver, ¿qué escogerían? Estos son 21 ohms, ¿eh? Yo sé que se ve horrible, lo voy a apuntar. 21 ohms. ¿Qué escogerían? Dado que la fuente depende de ese voltaje que está ahí, más o menos Bx. Y ahí pueden poner 1 amper, 1 miliamper o 1 volt. ¿Qué pondrían?
Un volt. Un volt, sí, porque sí, entonces ya saben que ya sabrían directamente cuánto vale la fuente, ¿sale? Entonces ya ustedes ya tendrían al menos, digamos, el valor de, aquí sí, imagínense que ponen aquí la fuente de un volt, ¿no? Un volt. Entonces ya tendrían el valor digamos, tienen que encontrar tanto el voltaje tienen que encontrar la corriente que fluye por ahí, ya tienen un volt, que ya es el voltaje. Si se encuentran la corriente, sacan la RTH, porque en un equivalente de Thevenin, cuando hay cuando hay puras dependientes, perdón, dependientes, rombitos, solo se saca la RTH, como con la ley de Ohm, B igual a IR, o sea, hace B entre I. Ya tienen la B, que le pusieron un volt, solo les falta encontrar I, ¿ok? ¿Cómo encuentran I? Bueno, pues así ya lo tienen que hacer ustedes, pero pues ya tienen un montón de cosas. Pueden, por ejemplo, hacer una transformación de fuentes, quizá les sirva. Yo creo que sí, porque les quedaría una malla. Si hacen la transformación de fuentes y una malla, por ejemplo, ¿no? Entonces es una idea, pero si excitan con un volt, ya la hicieron. Yo creo que es lo más sencillo. Ahora, el 8, ¿el 8 qué? No, es un volt. Pueden probar excitar con las otras, digo. No creo que les tome mucho tiempo hacer la prueba de qué pasa. Capaz que también sale, capaz que este es más fácil, ¿eh? Yo creo que con un volt, yo creo, pero pues quién sabe, ¿eh? Puede ser que eso que suena tan lógico acaba siendo que no es lo ideal. Yo creo que es un volt, sin embargo. Y el 832, que es un circuito gigantesco, hasta eso es fácil porque les piden un Thevenin. Entonces es un circuito que se ve así. Yo creo que ese ya está resuelto, ¿eh? Búsquenlo por ahí. Recuerdo haber hecho este o uno muy parecido. En donde vienen las instrucciones de la tarea, si cuando dice tarea 8, en el Classroom, dice tips, y vienen ahí varios problemas resueltos. O en los repasos del examen, también vienen ahí una lista de problemas que ya están resueltos con su respectivo video. A ver, 2, 2, 2, 4. Para la resistencia de Thevenin ya saben que matan fuentes y encuentran pues, el equivalente. Eso ya eso ya es fácil. No pierdan las terminales. Y para encontrar el voltaje de circuito abierto, yo les recomendaría que os echen sus mallas o sus nodos si prefieren o hagan superposición, que pues está un poco talachudo, pero pues les va a salir. Creo que en el videíto, si es que lo hice con videíto, lo hice por superposición. Pues, ya saben, van matando esta que es un circuito abierto, esta que es un corto, y hacen el de 2 volts, y así sucesivamente, ¿no? Después, esta es un cortocircuito, este es un cortocircuito, y esa pues, se queda viva, y después, este es un corto, este es un circuito abierto, y este se queda viva. Y así, ¿no? Ese es como sería el 832. O, repito, pueden ser mallas o nodos. O podrían, sí, es lo único que pueden hacer. O pueden hacer, si quieren, transformación de fuentes primero y luego hacer superposición. Quizá. Porque así lo que matan son, cuando las matan son circuitos abiertos, quizás así sea más fácil resolver. Eso no lo había pensado. No podrían hacer eso. Como que, imagínense qué cosas se les ocurren. Eso no lo había pensado lo que les acabo de decir. Primero hacer transformación de fuentes para que sean puras de corriente, y así cuando las maten, les queden circuitos abiertos. Capaz que así les queda más facilito. Eso lo voy a probar. A ver qué queda. Ahorita ya no nos da tiempo.
¿Les parece si hacemos repaso el día viernes a esta hora? Bueno, a las 9:30. Votación. La votación es que si no me dicen es que sí se hace. ¿El día que, perdón? El viernes, 9:30. Sí, profe, sí, no hay problema. Yo jalo. Esa es la actitud. Entonces, les pido que me manden sus dudas antes para que, pero antes no me las manden media hora antes, no manchen. Un día antes para que al menos copie los dibujitos, ¿no? Y ya sea más, aprovechemos mejor el tiempo. Entonces, de 9:30 a 11 y grabo la sesión. Esta ya la voy a parar, ¿eh?